Buenas, gracias por estar aquí en Ocomics. Vamos a iniciar la primera de las actividades en el escenario. Se trata de un podcast en directo por parte de Alberto Jiménez del Quinto Fantástico. Y nada, tenemos aquí los cómics de Felipe Almendros, que es el primer entrevistado, y Drinkola, que nos ha patrocinado. Pues estamos aquí tomando un refresco mientras vamos a oír una charla de cómic, autoedición y edición alternativa y cómics ahí un poco fuera del límite de lo común. Entonces, nada, gracias por estar aquí y le damos la bienvenida a ellos. Bueno, pues gracias a ti, Bowman, por habernos preparado este teatrito aquí fantástico y sobre todo con un invitado más fantástico todavía. Felipe, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Felipe Almendros, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí, la verdad. Vaya cosita que nos ha preparado aquí Bowman, ¿eh? Cualquier cosa que prepare Bowman, aquí me tiene. Oye, ¿cómo comienzas en esta historia en el cómic? ¿Cuáles son tus inicios? Bueno, el inicio fue en Glenat y allí publiqué mi primer cómic, que era Pony Boy, que aunque muchas veces reniego de él, pero la verdad es que como experiencia aprendí muchísimo, sobre todo a cómo no quería hacer un cómic, quiero decir. Eso fue lo que más aprendí de él. Y sí, empecé con Glenat. ¿Qué año más o menos? Ostras, para los años soy fatal, pero no sé si fue 2006 o por ahí, más o menos. Quiero recordar que lo he visto por 2007. Sí, pues, hostia, pues me he acercado mucho, ¿eh? No acostumbro, ¿eh? Oye, y un trabajador de correos como tú, ¿cómo se aventura también a meterse, a decir, oye, venga, me voy a lanzar a la ilustración, al fanzine, al cómic? ¿Cómo Bueno, yo estudié cuando acabé el EGB de entonces, imagínate. Ya empecé a estudiar ilustración. En su día en Badalona, en la escuela de Pau Gargallo, y luego acabé en La Llocha, pero siempre dentro de la especialidad de ilustración, en la Escuela de Artes Aplicadas. Y bueno, esos fueron mis inicios. Bueno, los inicios reales son los que me gustaba mucho dibujar desde pequeñito y todo eso, y un poco era como el medio en el que yo me sentía más cómodo para expresarme, ¿no? Dime. No, y era como, o sea, que era como muy normal para mí el que acabara estudiando ilustración porque es que era como mi afición. Haces mucho autobiográfico tuyo, ¿no? Sobre todo en todas tus obras, ¿no? Creo que ahí tienes una riqueza increíble. Sí, tengo una riqueza porque es que me pasan muchas cosas, ¿sabes? Pero bueno, eso también es como una herencia que tengo familiar, de la cual me siento muy orgulloso porque por situaciones de la vida que no vienen a cuento, pero siempre nos han pasado muchas cosas, más bien tirando a dramáticas. Pero en ese aspecto sí que, así en mi entorno familiar, siempre hemos sabido quitarle hierro a todo, ¿sabes? Sobre todo a según qué dramas. Y sacar humor y hacer chistes negros hasta de la situación más terrible, ¿sabes? Y un poco en algunas partes, en mis cómics sí que se refleja quizás ese carácter, como de desdramatizar según qué situaciones y que siempre haya un puntito de humor a todo lo que se pueda ver malo desde fuera, ¿no? Situaciones así. Y lo de autobiográfico, bueno, al final creo que si partes de vivencias como muy personales, lógicamente luego bastante noveladas, ¿no? Para que tenga más interés la narrativa y demás. Pero me parece que va a quedar algo más original y que luego siempre va a haber alguien que se identifique, porque al final le podía haber pasado lo mismo o parecido. Pero me parece que partir de la originalidad de algo vivido o como experiencia es como positivo para la historia. Oye, tu primera obra, SOS, ¿lo digo bien o te bueno, dicen es SOS? Save for SOS, sí, pero ya al final es que es demasiado largo y complicado y es el SOS, sí. ¿Qué tal? ¿Es tu primera obra así con Reservoir Dog, puede ser? Esta, el SOS es de Apa Apa, Apa Apa Comics, pero la primera edición fue autoeditada. Ajá. No me acuerdo cuántos ejemplares saqué, si 600, bueno, una tirada pequeñita. Ajá. Y sí, luego sí que Apa Apa se interesó mucho, lo cual les agradezco porque
quedó una edición muy, muy cuidada y muy bonita. Y sí, ese fue el primero, el SOS. Cuéntanos un poquito para ver de qué va más o menos. Bueno, sobre todo ese nace también como los dos siguientes a través de una experiencia. Fue un viaje que hice a México porque mi hermana vivía allí. Nació su primer hijo y yo tenía que ir a regañadientes porque odio viajar. Y entonces, bueno, y también era una época en la que yo, tenía como unos traumas ahí en la cabeza fatales, y afrontar un viaje así y una estancia tan prolongada en otro país. Y bueno, era como ese choque cultural de vivir yo esas situaciones con mis ansiedades o sea, verme en un entorno que no era mi entorno como mi zona de confort, por así decirlo, y afrontar esa vivencia. Y al volver pensé, bueno, pues a ver si puedo reflejar todo esto, este choque cultural y estas situaciones en una historia, y bueno, y así nació el S. Oye, a mí sobre todo buscando información sobre ti, el que me ha impactado quizá más es el de RIP, ¿no? Porque incluso lo llegas a firmar con el nombre de tu padre, ¿no? Con Alfonso Almendros, ¿no? Sí, o sea, sin hacer spoiler, pero bueno, ya. tengo... O sea, para mí era súper importante, y sí que es verdad que con la editorial, bueno, tuve que convencer en su día a Mónica, que era la... Porque claro, también era como muy extraño firmarlo con otro nombre, ¿no? Pero luego dentro de la historia sí que tiene un sentido, y para mí era... Sí, para mí era como o sea, era como principal, y había que hacerlo así, sí o sí, porque era como lo que sustentaba toda la historia, de hecho. El que yo lo firmara con otro nombre, bueno, con el nombre de mi padre en este caso. Era un gran homenaje a él. Sí, fue un gran homenaje y una manera como como una especie de despedida que nunca pude darle. También era una manera como no sé, como de llevarlo a otro terreno, que a él siempre le hubiera gustado. Es que intento decirlo sin explicar la historia. Sí, que no, por eso me quedo pensativo. No, pero llevarlo como a un terreno que es el que a él le hubiera gustado ser o tener. Sí. Y era como mi manera de regalárselo, ¿no? De alguna manera, a través de mi libro. ¿Tu hermana también tiene entrada en RIP? Sí, de hecho empieza así el RIP, ¿no? Con la historia de mi hermana, que por entonces tuvo leucemia, estaba muy enferma. Y ya te digo, como siempre parto de historias vividas, cosas que me chocan, pero que luego reflexionando me dan como ganas de explicarlas, ¿no? Porque quizás es una manera de quitármelo de encima. Y sí, empieza así, con mi hermana enferma de leucemia, y cómo afronté yo toda esa situación y cómo la acompañé en esos días, y bueno. Oye, pero yo creo que esto, a ver, nos cuentas tu historia y demás, pero yo creo que aparte de que, yo creo que a ti te hace muy buena de terapia, a la persona que lo ha vivido en primera persona, pero yo creo que a alguien también que coja ese cómic y esté a lo mejor en el mismo problema que has pasado tú, sí, yo creo que le puede ayudar. Hombre, pues esa también era un poco la idea, ¿no? Y ver que cómo se puede afrontar ese tipo de situaciones, y sí, ojalá le ayude a alguien, lógicamente. Oye, vamos con VIP. Así, la locura. Yo ahí tengo que decirte, esa y Felipe, ¿es Felipe el...? Sí, es Felipe. Vuelvo a ser yo. Has querido siempre ser la estrella de rock que llevas ahí en tu corazón. Siempre quise ser un rockstar, y mira, me he quedado en dibujante. Yo para los que no, bueno, no lo podéis ver aquí, pero si a través de la webcam, vamos, es un cómic con una portadaza muy Bowie. Muy Bowie, sí, Bowie. Porque mi personaje... O sea, en este libro sí que quería hablar un poco del éxito, qué significa el éxito para algunos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mi manera de explicarlo con este personaje era yo mismo intentando ser como una especie de rockstar, ¿no? Elegí Bowie porque era como un icono súper, bueno, reconocible, ¿no? Y a la hora de dibujarlo pues me gustaba mucho a nivel estético y visual. Y bueno, el VIP sí trata de esto, de cómo afrontar el éxito, o qué es el éxito para unos y para otros, ¿no? Oye, el cómic viene, bueno, cargadito, bien, es un tochal. Para los que es esto, 550 páginas creo que era. Me parece que va por ahí. Va por ahí. He perdido la cuenta.
Sí. Pero bueno, súper bien, porque viene con un CD que yo creía que era un recopilatorio de canciones al principio, a ver, cada uno tiene la banda sonora de su vida, cada uno tiene sus mejores canciones, pero me llevo de una grata sorpresa porque son canciones interpretadas por Philip Almond. Sí, claro, porque quería ponerme un seudónimo así, rockstar, y bueno, elegí Philip Almond así en plan broma. Genial. Y sí, lo hice yo. O sea, de hecho, bueno, o sea, yo tocaba la guitarra así en mi casa por hobby y demás, pero bueno, o sea, tiene mucho sentido dentro de la historia porque con el VIP quería que fuera como una meta historia, ¿no? O sea, que se fuera transformando en algo, en cosas más físicas, aparte de lo que es el libro en sí, ¿no? Y lo del disco era porque, bueno, este personaje que quiere ser como un rockstar, pues tiene como, o empieza a hacer sus pinitos en la música, bueno, a hacer sus canciones, y me gustaba la idea de que eso se convirtiera en un CD real, ¿no? Y un poco imitando las revistas como de tendencias, que siempre te venía como el CD de regalo y demás, y por ahí vino, y bueno, y me vine arriba, me animé, empecé a escribir unas letras y sacar unos acordes y no sé qué, y luego con mi amigo Diego, que me ayudó mucho en la parte de la producción, pues lo pudimos llegar a grabar y vamos, no sé, es mejor que el libro al final. Yo creo que sí. Bueno, para los que nos estén viendo y oyendo, poner en YouTube Felipe Almendros, VIP, y os saldrá el vídeo sí. porque es genial. Es sencillamente genial, una mezcla, bueno, el cantando y con las imágenes del cómic estupendamente. Vaya. Sí. Oye, y lo de las gafas 3D. ¿Qué misión tiene para el que lo quiera cuando lo compremos? Bueno, o sea, yo aparte de, o sea, quería que cada artículo tuviera un sentido, ¿no? Que no estuviera porque sí, que tuviera una razón de ser. Y las gafas eran porque en algunos momentos hay como, o sea, como una historia paralela o como una visión diferente dentro de la misma historia. Y para mí era como una manera de alejarse de la realidad al ponerse las gafas, ¿no? Y como si hicieras un pequeño viaje a ese otro mundo. Y me parecía que era como, o sea, como una manera muy, muy divertida, o sea, como un recurso interesante, ¿no? Y experimentar con eso. Como nunca lo había hecho, también me salía como un reto, ¿no? De hacer algo así, algo nuevo. Oye, me ha hecho mucha gracia, antes hablando contigo, antes de empezar la entrevista, la cara que te puso cuando le presentaste las 550 páginas a... Sí, pobre Jauma. Aún hablamos de eso y bromeamos, sí, porque, claro, parecía como imposible, ¿no? De producir algo así. Pero bueno, luego al final Jauma, la verdad es que se le ocurrió un montón y encontró la manera de hacerlo, pero sí. Al principio estaba muy asustado y lo entiendo, porque encontrarse con tantas páginas a todo color, además, un libro que dentro de lo que cabe pues es un poco experimental porque tampoco hay diálogos, entonces sí que puede asustar, ¿no? De alguna manera, o sea que no es como demasiado habitual en ese aspecto, pero bueno, al final lo pudimos hacer. Ya cuando le dije que además quería poner un CD y unas gafas 3D, ya fue terrible, ¿eh? Casi se desmaya, pobre. No, están súper bien y es muy recomendable. Aquí lo tenéis, yo creo que está en casi todas las bibliotecas y que lo podéis encontrar. Vaya. Y el CD, seguro que sí. Seguro que sí. Oye, una cosa también que me ha llamado muchísimo la atención. ¿Cómo sale la historia esta de Tokio, allí en el Instituto Cervantes, allí? Ah, pues mira, allí que me invitaron, fíjate. Bueno, eso como todas las cosas pasa porque un contacto de alguien de tal, y bueno, y no sé, me propusieron hacer una exposición allí de mi obra plástica, porque aparte del cómic también me gusta mucho pintar, y es una cosa que nace también a partir precisamente del cómic de VIP, porque en la historia narro como unos personajes que me rodean, a los que yo retrato, y entonces en su día me molaba como aprovechar esa historia y también sacarla del libro y convertirla en algo real. Y de hecho la presentación del VIP fue en una galería de arte con esos cuadros que supuestamente están explicados dentro de la historia y como que salen a la realidad y entonces a partir de ahí me empecé a animar más, empecé a pintar más obra tal, y me surgió lo de Tokio y allí que me fui.
con mi obra. Bueno, mi obra fue un problema de logística de la hostia, porque llevarlos allí fue increíble, pero bueno, al final se hizo y súper feliz, quedó muy chulo y 10 días inolvidables allí. La cultura japonesa es mucho. Y más para mí, o sea, que yo lo de viajar lo llevo fatal y con mis ansiedades y mis locuras. Sí, o sea, es una ciudad que te abruma, o sea, yo me sentía aplastado directamente por la gente, los edificios. Luego ya vas entrando en ese mundito y te vas como sintiendo más a gusto, pero, hostia, sí, pero es increíble, ¿eh? O sea, es para vivirlo de verdad. ¿Te ves dibujando manga un poquito o qué? ¿O no te atreverías ahí, ya que has sido tú allí, hostia, ahora no. que vengan ellos aquí? Yo creo que ya es como que... Eso ya me viene, creo, más de la parte de cuando estudiaba ilustración, que siempre había teníamos como ese cierto, no sé, veíamos el manga como algo malo, fíjate, y Sí. ¿no? Como que era la competencia, o yo qué sé. Sí, siempre se ha visto como un poco No, todo. teníamos la ese... competencia. Sobre todo los que tenemos más... Los que somos estamos- los clásicos, Ahí dijéramos, está, los de la que son vieja escuela. Los de Víbora, Cimos... Claro, y todos Zona estos. 84 y todo. Ay. Claro, lo veíamos como, ¿no? Como la no sé, creo que es algo ya cultural que se nos quedó ahí, pero bueno, o sea, me gusta, no me veo haciendo manga, No te eso ves, sí, ¿no? no. Pues fíjate, ahora... Oye, así visto ya desde... Tú que llevas ya bastante experiencia, ¿cómo ves el mundo del fanzine actualmente? Con Pues yo con creo todas que- las ofertas que hay. Joder, yo creo que está en el mejor momento. Ujú. Y sobre todo por lo que tú dices, por la gran oferta que hay, sobre todo de festivales y festivales de autoedición, por lo menos los que yo conozco, los que he podido ir en Barcelona. Hay muchísimos y, jolín, yo creo que ha sido como una nueva ola a nivel de dibujo, de ilustración, fancinero, o sea, se está viviendo un momento increíble, ¿no? A mí me gusta porque, fíjate, tenemos a gente como Bowman y demás que tienen unas salidas ahí, tienen unas ideas desbordantes, vaya. Sí, gente muy inquieta y muy capaz y que están organizando un montón de cosas. Además para mí son unos artistas increíbles. Cuando te das un paseo por cualquier de estos festivales y ves unos cómics que dices, hostia, es que esto, o sea, tendría que estar en una editorial, ¿no? Como más grande y demás, porque la verdad es que hay gente que hace cosas súper chulas. Oye, antes hablábamos ahí de un poquito de Paco Roca, de Arrugas y tal, de que su cómic se había ido al habían hecho un corto y tal, y me has comentado, bueno, no sé si me lo puedes comentar, lo de que estás trabajando en intentar hacer un corto con RIP. Sí, porque, o sea, yo el RIP siempre lo he visto, o sea, siempre me ha recordado, quizás por la narrativa o cómo está estructurado a nivel narrativo, siempre lo he visto como una peli, o por lo menos yo me lo imaginaba como película en mi cabeza cuando lo dibujaba y lo escribía. Y nada más como una experiencia personal y como aprendizaje estoy adaptándolo a guión de cine. Me está ayudando un amigo, lógicamente, porque yo es algo que no he hecho nunca y me apetecía un montón. Y bueno, ya te digo, como para aprender, ¿no? Porque era una inquietud que siempre había tenido. Y con Carlos, pues estamos en ello, llevamos algunas paginitas ya y está siendo súper divertido. No sé si servirá para algo o solo como me va a servir para decir, mira, ya lo he hecho. La cuestión es presentarlo. Sí, y sí, en eso estamos, sí. Felipe, Dime. me he llevado una gran impresión Bueno, y yo contigo de haber estado. Y gracias primero dar las gracias a Bowman por Bowman, haberte llamado y haber venido a esta cita a la biblioteca Ignasi Iglesias de Can Fabra y sobre todo por haber estado aquí en el Quinto Fantástico de Radio Gabá, que espero que no sea la última vez. Igual te llamaremos un día y echamos otra cuando me charladeta. llames, me haré pesado, ya verás. Bueno, un fuerte aplauso para Felipe. Gracias. Bueno, un poquito resfriada tenemos aquí a Berta Amidala, un poquito, pero bueno, yo creo que sí, la voz no la has pillado mal, ¿no? Un poco. Bueno, muy buenos días, Amidala. Buenas. Oye, en primer lugar, felicitarte por ese premiazo del Salón del Manga, mejor fanzine.
Muchísimas gracias. Como tú decías, que te haya votado la gente, como dices tú, es importantísimo, ¿no? Hombre, eso la verdad es que reconforta mucho y anima mucho a seguir dibujando y bueno, yo creo que eso es lo más importante, que le guste a alguien lea tu cómic porque le apetezca, ¿no? Eso siempre mola mucho y anima, que es lo más importante. Así que muy guay. Bueno, oye, una cosa, sevillana de nacimiento. Sevillana de nacimiento, criada, de pura cepa. ¿Cómo empiezas en el mundo del cómic? El mundo del cómic. ¿O del fanzine? Bueno, del fanzine, pues a base de colaboraciones. Yo no sé el resto de la humanidad, pero yo empecé, la típica amiga, dibuja, de toda la vida dibuja y te dicen, oye, ¿te apetece hacer un dibujo para esto, tal, lo otro? Y tenía amigas que iban a la JOSO y que empezaban a hacer fanzines. Me decían, oye, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no haces un cómic? Yo estudié publicidad y relaciones públicas, yo he sido creativa publicitaria, entonces claro, vale, yo me he dedicado al arte al servicio del capitalismo, cosa que lo de Bellas Artes es lo contrario de Bellas Artes, pero bueno, digamos que los publicistas siempre decimos que nosotros estamos al servicio del capitalismo, cosas que no se hacen en Bellas Artes, ¿no? Y bueno, a mí no me importaba, lo hacía porque me apetecía. Entonces, bueno, digamos que yo de día trabajaba en una agencia de publicidad y hacía todo el trabajo de Photoshop o el paquete Adobe, como se dice, y luego por las tardes pues hacía mis dibujos. Entonces, pues digamos que así es como empecé. Para mí esto era una afición, pero era lo que realmente me llenaba. O sea, al final uno que es creativo, tú regalas las ideas en publicidad y marketing, vas regalando ideas a otros para otros, pero luego por la tarde, digamos que, bueno, por la noche más bien, me las regalaba a mí. Decía, bueno, ahora hago lo que de verdad me apetece hacer a mí. Como he dicho antes, te conviertes en Batman. Claro, como digo yo, por la noche soy Batman, entonces pues por la noche hago lo que me da la gana. Oye, yo otra pregunta obligada, Bamidala. ¿Tiene algo de...? Sé que eres muy de Star Wars. ¿Viene algo de ahí o qué? Me viene totalmente. La B de Berta y Amidala, evidentemente, del personaje de Star Wars. Genial. Que no es el mejor personaje de Star Wars, pero a mí la verdad es que me hizo gracia el nombre. Y reconozco que, siendo un bebé de los 80, yo no llegué a ver la primera trilogía en el cine propiamente hasta la segunda reedición de los 90, pero para mí fue una influencia desde niña y para mí Star Wars me ha marcado en todo. Y cuando estrenaron el 99 el episodio 1, pues bueno, no es la mejor peli, lo sabemos todos, pero a mí me marcó. Y los trajes de esa reina era como, Dios mío de mi vida, o sea, personajaco. Así que esa es la conexión ahí. Bueno, a ver, también tuviste sobre todo la época noventera con el retorno de Jane, no, perdona. Bueno, la reedición, realmente salieron, no sé si en el 97 fue cuando volvieron a estrenar todas las pelis otra vez con las escenas eliminadas, aquellas las que George Lucas no consiguió hacer en los 70, 80, y bueno, hubo otra vez como todo el revuelo. Creo, ahora me estoy dando el rollo aquí, pero como era una niña tampoco me acuerdo de la mitad de las cosas que estoy diciendo, pero sí, sí. Oye, soy un amante de la ciencia ficción y sobre todo lo veo en tus obras, ¿no? La de Mémora es una mezcla. A ver, yo cuando prácticamente la he visto ahí trajes un poquito de Star Trek, mucho también de Star Wars. Haces una mezcla ahí un poquito buena, ¿eh? Y sobre todo la historia de que un planeta se queda sin agua y demás. Es impresionante, vaya. Yo siempre he tenido una relación peculiar con el espacio. Yo siempre he querido ir al espacio. Evidentemente no soy ingeniera, ni medio de la NASA, ni nada, pero yo en mi cabeza como si yo hubiera ido. Y para mí el hecho de que haya un montón de planetas sin explorar y que se pueda ir en nave por la cara de un planeta a otro y aparecer por ahí, y que haya otras especies diferentes de seres y que puedas explorar, sobre todo explorar. Star Wars ya he dicho que para mí es influencia máxima. De hecho, la portada del cómic Mémora es un homenaje a uno de los primeros pósteres. Star Wariana. Totalmente. Star Wariana. Me gustan mucho los uniformes. Para mí el mejor diseño histórico es el Stormtrooper. Ha muerto, o sea, yo creo que ese fue un diseñaco maravilloso, o sea, de verdad, chapó. Y de hecho la evolución del propio Stormtrooper en todas sus vertientes, clon, no clon, el D-Squadron, todo lo que quieras. Y la verdad es que los uniformes me parecen una cosa curiosa y me parece que los enemigos con uniforme imponen más, por influencia de Star Wars sobre todo. Siempre. Y me parece guay. Y luego los uniformes, el punto de Star Trek también me parece que los uniformes hacen como equipito. Y entonces por eso, digamos que en Mémora ves que los malos tienen como un uniforme un poco más serio, también un poquito de propaganda nazi en cuanto a los trajes de Hugo Boss. Aquí he de decir que la influencia publicitaria y el estudio de la propaganda también me influye. Y sin embargo, la tripulación del Capitán Red, que son los buenos, digamos,
son como un uniforme un poco más desenfadado. Entonces, bueno, que digamos que sí, que se nota descaradamente que a mí lo que me va es la ciencia ficción, el space opera y los planetas por explorar. Eso es fantástico. Bueno, fíjate, has comentado lo del Capitán Red, también tenemos ahí al Teniente Jacos, su hija Sierra, bueno, un elenco de personajes increíbles. Todos salen del tuyo. Es que me encanta. A ver, yo vengo de una familia muy grande. Soy la quinta de 17 primos, entonces como que... Y la nave, perdona, y la nave. Ay, la nave se llama La Rapala. La Rapala. Eso es... Ah, La Rapala. A ver, La Rapala tiene una historia aquí. Bueno, todo es personal, obviamente, ¿no? Antes te comentaba, off the record, que siempre en mis historias hay padres ausentes. O sea, cosas que caracterizan mis historias, siempre hay heroínas. Las protagonistas siempre, o prácticamente, bueno, siempre, no, es que siempre son mujeres que además resuelven la película ellas, no necesitan a nadie que les rescate. Y luego siempre hay un padre ausente, hay una figura paterna ausente. ¿Qué ocurre? Yo a mí, los primeros años de mi infancia, antes de que mis padres se divorciaran, mi padre le gustan dos cosas en la vida: pescar y cazar. Entonces yo a los 10 años, mi regalo de cumpleaños fue una escopeta, pero antes de los 10 años nos íbamos a pescar. Y se pescaba con la rapala. La rapala es el cacharrito del pececito que se le añade al anzuelo, se pone en la punta de la caña y se lanza. De hecho, hay una marca que se llama Rapala de anzuelos. Así que mi nave se llama La Rapala porque mi infancia está ahí reflejada. Oye, bueno, es una pena, ¿no? Bueno, es así, tampoco... A mí me gustaba ir a pescar, ¿eh? Sí, no. Yo es que lo relacionaba, digo, el nombre este viene algo de caza y de pesca, pero no Jara y lo sabía. Sedal. Jara y Sedal a tope. No, lo que me refería que era una pena es que el cómic está en inglés. Yo espero que algún día lo edites en castellano porque... Venga, voy a enrollar y lo voy a poner. Aunque sea en digital, lo puedo subir en castellano. Hombre, pues sí, sería una idea estupenda. Sí, ¿no? Lo que pasa es que como he vivido en el extranjero y cuando empecé... Ya no recuerdo si fue cuando empecé o realmente cuando lo publiqué. No sé si estaba viendo, puede que estuviera viviendo en Francia, es que ahora ya pierdo, ya no sé ni qué día hoy. Entonces, bueno, es posible que lo sacara en inglés precisamente para venderlo. Si lo haces en inglés, bueno, al final el lenguaje de internet es inglés y mi idea era venderlo en todos lados y venderlo online. Entonces me he ido a otros eventos fuera de España, por Europa, y verdaderamente, claro, lo tienes que tener en otro idioma, que no sea castellano. El castellano, por mucho que nos pese, por mucho volumen de hispanohablantes que haya en el mundo, no está tan extendido, al menos en Europa. No, pero en comparación al inglés es... claro, entonces, ¿qué pasa? Que ahora en España es verdad que me está penalizando un poco el hecho de que los cómics estén en inglés. Pero bueno, lo sacaré. Si soy capaz de hacerlo. Me lo voy a llevar en inglés porque es que tiene una pintaza. Me lo voy a llevar en inglés y esperaré que esté. Aunque sea, me voy a comprometer aquí en riguroso directo a que, aunque sea, lo pongo online en castellano, va. Oye, otra portada que me ha llamado mucho la atención es el de Un viaje a las estrellas. ¿Que es un motorista? ¿Puede ser? Bueno, es una ilustración, ¿no? Es una ilustración, claro, te sí. decía una portada, digo, espera, bueno, digo, ese cómic, ¿cuál es? Espera, lo llama yo portada. Vale, no, sí, es una ilustración. Bueno, es que al final eso, me gusta inventarme alienígenas y me gustan mucho los vehículos también. Vale, aquí ya es influencia Miyazaki. Me gusta mucho, mi película de Ghibli favorita es Porco Rosso. Y entonces, claro, a mí el avión rojo, también la rapala es roja por algo. Entonces, claro, allá hay otra, que tengo muchas influencias. Me gustan muchas cosas. No, es que me llamó la atención porque es que ves muchas cositas, como por ejemplo una alienígena llevando una moto, un espacio con asteroides, ¿no? Y por eso me llamó... Bueno, luego lo de las motos es que yo he sido vespera, soy vespera. Yo tengo una Vespa desde los 18, creo, un poquito después. Mi madre siempre tiene una Vespa, yo aprendí a utilizar su Vespa, luego ahorré, trabajé en McDonald's haciendo hamburguesas y me compré una Vespa. Y ahí está mi Vespa, una señora. Es maravillosa. Ha venido a Barcelona, ha vuelto a Sevilla y ahora la tengo en el taller en Sevilla para traérmela de vuelta a Barcelona. Pues aquí causarías furor. Con una pegatina de la NASA, ¿ves tú? Si es que está todo relacionado. Está todo relacionado. Oye, vamos con el cómic premiado, con Sisterhood. Bueno, una historia ahí también a tope con Bamba y Rocco, ¿no? Bamba y Rocco, que son dos hermanas que viven en un mundo inventado, así un poco... Es que no es ni distopía, es un mundo aparte, paralelo, como cualquier mundo, por ejemplo, de Firefly, que te puedes ir en una aventura de Firefly de la tripulación, te puedes encontrar un episodio que están ahí en un pueblito cualquiera, un Tatooine de la vida o ¿sabes? Cualquier sitio que tiene un poquito de... Se ve que no es la Tierra actual, se ve que no es el tiempo en el que vivimos, pero bueno.
Y bueno, pues estas chicas se encuentran un día un marrón encima y dicen, bueno, a ver, esto sospechamos que puede tener relación con algo de nuestro pasado, así que vamos a ir a investigar. Porque claro, es lo típico que te pasa, te cae un marrón encima y dices, bueno, a ver, esto hay que solucionarlo, ¿no? Yo soy muy de problema-solución en la vida y en todo, soy muy pragmática, así que nada, pues mi protagonista también. Dije, no, esto hay que solucionarlo, no vamos a esperar aquí que nadie nos salve. Y bueno, les van pasando una serie de cosas y entonces van también encontrándose a sí mismas entre ellas, su relación, su hermandad se ve también. Hay un momento que se debilita, tienen un momento de crisis y según las decisiones que toman al final, una y la otra, bueno, pues se resuelve la película. Laboratorio ahí. Un laboratorio malvado siempre, porque obvio, ¿no? El mal tiene que estar de alguna manera. O son unos malos con más fuerza bélica o es un laboratorio secreto, siempre. A ver, es un dibujo, para los que no lo veáis, es un dibujo muy manga. Es más mangoso, sí. Es más mangoso quizá del que tienes. Yo es una pregunta que me causa, bueno, que tengo un poquito de intríngulis, ¿no? Por saber, cuando ganas, por ejemplo, ganas en este mejor fanzine y tal, ¿cómo se lo toma la gente? Que estemos, los españoles, que estemos haciendo manga desde aquí. ¿Cómo se lo toma? A ver, es que yo creo que esto es un poco peculiar de Barcelona. El Salón del Manga de Barcelona, yo no sé los japoneses cómo se lo tomarán, el hecho de que los no japoneses hagan algo que les pertenece a ellos, digamos. Mi intención no era hacer manga, o sea, yo no consideraría que Sisterhood es un manga, que sí que tiene influencia mangosa, y con todo mi respeto hacia el manga, por Dios, no quiero meterme en líos, pero yo creo que el Salón del Manga de Barcelona, realmente los que hacemos fanzines y hacemos cómics autoeditados, tú presentas tu cómic y, oye, si es más mangoso o menos mangoso, si te soy sincera, los que estamos nominados no eran mangas ninguno. Los que estaban nominados. Entonces, bueno, pues al final yo creo que la gente no te vota por ser más manga o menos manga. No ganas el mejor fanzine en manga, ganas el mejor fanzine del Salón del Manga. O sea que yo creo que no hilan tan fino en el estilo de dibujo, creo, ¿eh? Al menos, si no, vamos, que el mío no es manga, lo siento. No, pero es más, no, por saber un poco la impresión, sobre todo, de cómo se toman ellos, de que aquí lo estemos haciendo, a ver, bastante bien, vaya. Hombre, si yo fuera ellos, yo no sé lo que piensan ellos, pero desde luego si yo fuera ellos, a mí me encantaría, yo qué sé, yo como sureña, me parece que el flamenco llegue a Japón, me parece lo más. Estar en el metro de Tokio y ver un anuncio de clases de flamenco, digo, ole mi tierra y mi gente. Es lo que yo pensé cuando lo vi, dije, ole nosotros. Que se exporte eso me parece maravilloso porque es parte de tu cultura, de quien tú eres y se ha exportado fuera. Pues yo me imagino, me pongo al revés en su piel y pienso que se exporte mi estilo de dibujo y mi narrativa, joder, pues de puta madre, ¿no? No sé, yo creo que es maravilloso que se exporten cosas de las que uno se siente orgulloso y que son parte de tu cultura. No, desde luego, a ver, yo creo que van a tener que coger un poquito porque la cantidad de gente que hace manga, que hace historias muy parecidas a manga, que sea la tuya y demás, no. Creo que van a tener que tomar nota porque que aquí se están haciendo un Hombre, poquito. En Francia y en España se hace mucho manga europeo y, oye, está fenomenal. Y son muy cracks y hay un nivel brutal. O sea que yo aquí no tengo, vamos, si algo admiración por mis compañeros artistas, de donde vengan. Oye, Missouri. Missouri es un bollidrama, como lo llamo yo. Pero me encanta. No sé. Bueno, es muy personal. Este es el cómic más personal hasta la fecha. Sí, yo creo que sí. Y te conozco de hace 10 2 minutos, pero 2 minutos, como pero si fuéramos de toda la vida, colega. Los oyentes del Quinto Fantástico tenéis que verla con su sombrero a lo más típico western. Estoy interiorizando con el su personaje. pañuelo ahí de cowboy a tope. Yo creo que lo vendes muy bien. Bueno, es que, a ver, he de decir que, claro, me dedico al marketing y a la publicidad. Yo creo que sería una falta hacia mi carrera profesional no intentar vender lo personal. Missouri, a ver, Missouri, como artista gay he tenido todas mis movidas, aparte de las movidas familiares y ausencia de padre y todas estas cosas que he hecho, la pesca, la caza y todo lo demás. Bueno, pues como todas las personas, yo he tenido mis relaciones sentimentales y cómo supero, cómo hago el duelo de cada vez que me dejan o dejo a alguien o hay una ruptura, me dedico a dibujar y a comer galletas. Esto y chocolate. Pero yo creo que todos nos hacemos así. Bueno, ¿Uno toma café o con pero claro, galletas? el café te acelera. Yo café no tomo. Yo como chocolate, galletas, a ser posible, trozo de chocolate y dibujo. Entonces, bueno, pues en ese momento tuve una revelación y dije, bueno, voy a decir, y los dibujos que están en Missouri son bocetos que hice sobre un catálogo, estando viviendo en Lyon, en Francia, cagándome en todo porque, bueno, había tenido una relación con una chica de la base naval de Rota.
que era de Missouri. Yo le llamaba a ella Missouri y la verdad es que, bueno, pues se acabó, fin. Pero bueno, a mí... Otra relación. Como todas, es lo que tiene, llegan a su fin. Entonces nada, pues lo canalicé todo lo que llevaba dentro a base de dibujar y de contar la historia. Entonces, bueno, me costó un tiempo hasta que fui capaz de ponerla juntas y decir, bueno, ahora le vamos a dar un poco de forma. Y decidí que, como he tenido cosas de la vida, a lo mejor es que yo soy un poco peculiar, pero los romances, muchos de los romances que he tenido han sido bastante peculiares en cuanto a los personajes con los que he salido. Y las chicas de mis romances siempre son un poco, o sea, vienen de sitios o son un poco peculiares. Entonces he decidido que eso también lo voy a contar. Es que es un foco de un filón de movida. Un filón tremendo. Entonces he decidido englobarlo en un proyecto global que se llama Girlfriends y de ahí va a salir cada una. Bueno, no todas con las que he salido, pero las más destacables. Entonces, la primera ha sido Missouri, que de hecho descubrí hace 2 días que había hecho un cómic sobre ella, pero no se lo ha tomado mal. De hecho, quiere leerlo, con lo cual vamos a entender que no se lo ha tomado mal. Mientras no te pida royalties. Claro, eso. No. Yo le he dicho que todo en condicional. Bueno, podría estar inspirado en ti, cosas así. Entonces, bueno, en realidad Missouri es una reflexión de lo que no ocurrió. En sí mismo la historia es ficticia, pero en la chicha sí que es, o sea, la reflexión es real. En busca de un padre. Ahí veis, es que bueno, es que en esta historia también estaba mi padre. Bueno, es que esto... recompensa. No quiero avanzar mucho. Las gemas azules. ¿Has visto? Si es que aquí todas las tramas tienen que ver con lo mismo. Y tengo un poco de obsesión por el agua. Creo que nos estamos cargando el planeta y por eso al final todas mis historias siempre busco cómo solucionar problemas con el agua. Ahí estamos todos. Entonces sí, soy de las que recicla, ahorra en agua, ahorra en tal. Pero bueno, sí. Missouri es personal, 100%. Y bueno, tiene una reflexión como cualquier otra relación humana de por qué uno toma las decisiones que toma, por qué le influyen ciertas cosas, por qué prometes una cosa y luego no la haces, por qué te metes en un fregado si luego no te comprometes. Es que esto nos pasa a todos, vamos. Todas las relaciones al final es como de sí, te ilusionas al principio, luego qué pasa, luego cuando parece que hay un poco de compromiso huyes. Si te he visto no me acuerdo. Eso nos pasa a todos. Por eso. Entonces, bueno, esta la tengo superada ya y estoy a buenas con Molly, que es la Missouri real. Así que bien. Y ya no están rotas, la han destacado a otro sitio. Se ha ido a otro barco, a otra base naval en Virginia. Pues a otra cosa. Así que ya está. Les recuerdo a los oyentes del Quinto Fantástico que esto no es Sálvame Deluxe, ¿eh? No, hombre, no. Esto es la vida misma. Oye, siguiendo con Missouri, he visto, repasando un poquito tu historia, he visto que las dos protas las tenías puestas como estudiantes también. Es decir, que tu idea era no hacer un western, hacer otra cosita antes, a nivel estudiantil, ¿puede ser? Vale, es que eso fue durante el romance. Tú lo que estás hablando son las ilustraciones durante el romance. Esa es otra. Cada vez que salgo con una chica, no sé por qué me inspira y me vengo arriba y la suelo dibujar. Luego a veces me he metido en líos, pero... que además son ilustraciones que yo creo que no dañan la integridad de nadie, son bastante respetuosas. Pero sí, ¿verdad que sí? O sea, que digo que no sé qué problema tienen, pero bueno, alguna me ha dicho alguna vez que por favor deje de ¿tienen dibujarla. problemas con sí, eso? Me ha dicho, por favor, deja de dibujar. Me digo, bueno, vale. La inspiración es lo que tiene, tú, que es que no, oye... Pero bueno, no, las ilustraciones esas eran de momentos que habíamos vivido. Vale. Entonces esos eran tal cual como la vida. De hecho, hay una camiseta blanca con las mangas amarillas que esa Missouri la tiene, cosas que sí que son ahí. O sea, Molly. Y ahora el de Missouri. Es que a mí los westerns me encantan. Y entonces si son westerns espaciales ya te cagas. Entonces claro, ya y dije, bueno, ya que esto es medio ficción, ya me vengo arriba. Y ya uno todo lo que me gusta y hecho ahí, hago un cómic de lo que me dé la gana a mí, que para eso lo hago yo. Por eso Missouri es ligeramente diferente de los bocetos esos. Que tú estás diciendo el Suffragette City que están con la tienda de discos y luego hay uno que está sentada así. Es que los he visto y me llamaba la atención. Digo, igual a lo mejor tu primera idea es hacer hacer una historia juvenil y al final tenías 3 o 4 ideas y al final te has decidido por quiero hacer un western, quiero hacer esta historia, o sea, en busca de recompensa. Originalmente, es que ahí me has pillado un poco. Originalmente, Girlfriend sí que iba a ser un drama teenager. Pero, después empecé a salir con otras chicas y entonces la cosa fue evolucionando. Entonces me di cuenta, cuando miré atrás, que me daba para diferentes géneros dentro de un global de colección y entonces Missouri va a ser el western y entonces ahora cuando haga el siguiente, pues será otro género y el siguiente, por ejemplo, el que me estoy planteando hacer ahora, que es que estoy tirando de relaciones más del pasado para no tenerlo reciente, para
hacerlo un poquito más suave. Y si no duele, que hay cosas que todavía duelen, las que están cicatrizadas. Entonces, Sabe mal, pero No, hombre, no. es que los cómics están basados tanto hombre, a ver, experiencia. es que los míos son así. Entonces, el siguiente yo creo que va a ser un poco West Side Story, porque esta fue una que cuando volví a Sevilla durante 6 meses de mi vida, yo no había salido nunca con una sevillana. Esto está feo que lo diga, pero es la verdad. Y entonces de repente surgió una historia allí, y es verdad que como que me devolvió un poco la fe en las sevillanas. Está feo, lo sé, soy sevillana y muy orgullosa de mi tierra, pero yo no sé qué tienen las sevillanas, pero conmigo no encajaban. Y la verdad es que ahí tengo un punto ese de rollo pandillero, un poquito gris, un poquito West Side Story, que empecé a hacer bocetos. De hecho, o sea, cualquiera que mire mi Instagram se puede cotillar los bocetos, porque ahí están en el pasado, cuando la ruptura aquella ya empecé a hacer bocetos. Entonces, bueno, pues yo creo que voy a retomar ese, porque esa historia ya la tengo bastante fría, ya no me duele, entonces Es el momento de yo creo que sí, cogerlo, ese es el momento de esta historia. Como diría, yo cogeré tus fotos para no verte más, romperla, pues ahora cogerlas un poquito y Yo creo que unirlas, sí. ¿no? Sí, cuando ya está zanjado, ya está cicatrizado, así que ya es el momento. Y otra cosa, me ha encantado. A ver, cuentas la historia. Yo, para los que cojan el cómic por primera vez, cuentas la historia y después tenemos esos consejitos. No sé si decirlo bien. Si Bueno, son ¿eh? consejitos de la ropa, de esto se hace así, no sé. A ver. Bueno, es que te refieres al catálogo, ¿no? Es que son páginas de catálogo. Claro, es una... A ver, esto está dibujado sobre un catálogo de Muji, la tienda bueno, es una tienda japonesa de ropa y otras cosas. Entonces, claro, te encuentras información de los artículos que se venden y además los trozos de texto que yo he puesto. Entonces, un poco experimental, porque me apetecía tener como un formato diferente. Vale. Y porque en realidad me parecía un catálogo súper bonito y pensé, uy, con este que hace algo. Y entonces es una mezcla, es un formato experimental realmente, porque es un catálogo. Y encima del catálogo yo he dibujado una historia. Por eso es un poco así rarito, pero, Es que, a ver, pero peculiar. Súper innovador. Yo en el mundo del cómic, si hay algo que me está llamando muchísimo la atención, es bueno, en este caso tú, de que mete cositas muy innovadoras, ¿no? Por ejemplo, Felipe me había metido lo de las gafas 3D. Paco Roca metía un CD. Víctor Puchaki había metido que una parte del cómic había que leerla a oscuras, ¿no? No sé. Yo creo que la gente del cómic tenéis una parte innovadora tremenda, vaya. Hombre, es que es un medio que evoluciona, o que debería evolucionar, al menos. Yo qué sé, el Scott McCloud está siempre harto de explicar, es que no tiene que ser lineal, es que no tiene que ser un libro y punto. Yo creo que el cómic es un medio estupendo para hacer lo que te dé la gana. O sea, al final tú tienes que narrar una historia. El cómo, pues bueno, como a ti te salga. A mí ya me va bien, porque para mí, yo qué sé, la moda es importante. Y cuando diseño los personajes intento que se noten ciertas influencias que yo tengo en cuanto a la moda, y mis elecciones siempre son, o sea, para mí muchas veces antes de diseñar la cara del personaje diseño la ropa que va a llevar. O sea, muchas veces digo, a ver, yo quiero que este personaje, por ejemplo, en Memora, aparte también intento ser bastante inclusiva. Todo lo que se me ocurre que puedo ser inclusiva. Siempre intento tener diversidad cultural, diversidad racial, diversidad de género y sexual en todo lo que pueda. Entonces pasa una cosa en Memora, y es que Lioma, que es uno de los personajes, va con la cabeza cubierta todo el tiempo. Es una cosa que es verdad que no explico en el cómic, pero es un tema religioso. Y entonces yo pensé, este personaje tiene que ir así. No sé qué cara tiene, pero este personaje tiene que tener la cabeza cubierta. Y por eso digo que mis decisiones de diseño de personajes muchas veces van asociadas a la moda o al diseño de vestuario. Cosa que también supongo que será influencia publicitaria, no lo sé. Cosas de la vida. Derivación profesional. Supongo. Entonces, en Missouri, el hecho de que fuera sobre un catálogo de ropa, es que yo creo que iba que ni pintado, ¿sabes? Que aparte también me gustó el papel, la textura del papel del catálogo. Yo soy una persona muy de papel, bueno, claro, es que la publicidad, ¿no? Entonces el medio para mí también ha sido el papel, me importan los tipos de papeles, la impresión, cómo está hecha. Y ese catálogo es un papel offset de puta madre, maravilloso, que además viene en varios idiomas, con lo cual va muy relacionado conmigo, porque yo he vivido en diferentes países, he tenido que vivir en diferentes idiomas. O sea, que se juntan una serie de cosas que así de primeras no tienes por qué saber. Bueno, es que de hecho no, ni de primeras ni de segundas tienes por qué saber, pero bueno, que ahora lo estoy explicando, básicamente. Así que sí, es experimental, y lo que voy a intentar hacer es
para el siguiente intentar buscar la manera, si no, ya ese catálogo de emoji ya es antiguo, pero buscar a lo mejor otro catálogo de otra cosa que sí que me interese para mezclarlo. O incluso una revista. Mezclar, digamos que 2 piezas creativas en una que de alguna manera comunican cosas según el medio en el que lo coloques. Así que bueno, pues a ver qué tal me sale el siguiente. Hombre, yo espero que sí, yo espero que saldrá. Por la pinta que nos estás describiendo, tiene que salir, vamos, súper bien. También he visto, hay unos dibujitos estupendos de un poquito de Marvel. He visto hay un cráneo rojo que me ha enamorado. Es que me encanta el cráneo rojo, me parece un personaje infravaloradísimo. También he de confesar, y esto suena fatal, pero claro, al haber estudiado propaganda, yo reconozco que, quitando el mal que han hecho los nazis, por supuesto, es que tenían unos diseños de uniformes que madre de mi vida. Y entonces, claro, el cráneo rojo es como un nazi con la cabeza colorada, obviamente, ¿no? Entonces dices, Dios mío, es como madre mía. Es un diseño de personaje maravilloso, pero creo que está infravalorado, pobre hombre. ¿Te ves dibujando un poquito para Marvel o DC? ¿Alguna cosita así de esta americana? ¿No? Para nada. Cero, no, nada. Pero nada de nada. O sea, me encanta leerlo, y soy súper fan. Pero es que me pasa una cosa, el fanart me gusta cuando me apetece hacerlo, pero lo que en realidad me apetece y de verdad y me llama y me llena es contar mis propias historias con mis propios personajes. Entonces, en el momento que te vas a trabajar para otro, me pasa lo mismo que me ha pasado profesionalmente toda mi vida, que yo ya trabajo para otro, para otras marcas y vendiendo otras cosas que no son mías. Aquí es que esto es mío, lo controlo yo y yo decido lo que hace el personaje. Entonces, bueno, respeto mucho el trabajo de los demás, pero a mí me gusta más hacer cosas originales, porque es lo que me llena. Bueno, hay que decirlo que Bamidala tiene su trabajo y esto lo tiene como un hobby que me imagino que le ocupará un tiempo ahí tremendo, pero que bueno, que la ves disfrutando como la estamos viendo aquí en Ignasi Iglesia en Can Fabra, con su stand y con todos sus cómics. Bamidala, un placer haber hablado contigo. Igualmente. Y tener una premiada del salón del manga. Oye, espero a ver si el próximo trabajo te tenemos ahí en Radio Gabá en directo. Me encanta. Y nos lo explicas tranquilamente. Claro sobre que todo sí. Eso que tienes ahí en mente, a ver cuando lo tengas. A ver, ahora, fíjate, con la Navidad de por medio, madre mía. Cuando sea. Ahora no me metí en un lío. No. Bueno, tenemos gente, si queréis hacer alguna preguntita o algo. No. No. Lo he dicho todo, ¿no? No hay nada más. Yo creo que sí lo he dicho. Muchas gracias por haber estado aquí en la Biblioteca Ignasi Iglesia de Can Fabra. Muchas gracias y a vosotros. por haber estado en el Quinto Fantástico de Radio Gabá. Estupendo. Contándonos estas historias, estas aventuras. Yo diría aventuras. Para mí son todas aventuras espaciales. Oye, con eso me lleva una grata sorpresa, que seas una fanática ahí de la ciencia ficción. Claro que sí. Muchas gracias. A ti.